parece si lo rescatamos esto que exhibe Hernán Gómez Rueda en redes sociales, este racismo de esta señora? No lo digo yo, no lo dice él, lo dice la propia señora. Vamos a escuchar. Es que yo veo que las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que en las marchas a favor de AMLO. ¿Cómo se explica usted esa parte? Porque hay más blancos en este tipo de marchas, más güeritos. Les dan tortas y dinero. ¿Ya viste? ¿Por qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya, pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información. Más educación. Más educación. Y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero no lo hacen. No es lo bastante como expandido, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. ¿No? Es que eso dijo usted. O sea... Ya lo pensó bien, pero no. La realidad es que claro, así es. Es como, así sucede, no es, ¿no? Así es. Ya, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Oiga, mi querido Ricardo Sevilla, qué jodidos estamos entonces, ¿no? Y luego la señora dice, ellos. Nada más faltó que dijera, ellos, los prietitos. Híjole. Por cierto, ¿qué fascinación tiene la derecha con los comediantes? Mi querido Ricardo Sevilla, ya ves que el presidente en su último libro, Gracias, destapa que buscaban candidatear a Eugenio Derbez. Ya ves que Adal Ramones, y que estos personajes, Mauricio, no sé qué madre se llamaba, su patiño, han resultado muy antiobradoristas. Y estaba viendo esto que publicó Jorge Ortiz de Pinedo, el comediante Jorge Ortiz de Pinedo, ante un pletórico y entusiasta Zócalo de la Ciudad de México en la manifestación pacífica y ordenada de la ciudadanía en defensa de la democracia y el voto libre. No es lo mismo estar en el balcón que estar abajo asoleándose, don Jorge. Y uno se pregunta, güey, pero pues si tú haces televisión para, diría el Tigre Azcárraga, para jodidos, ¿no? Qué pinche incoherencia, qué incongruencia de estos personajes. Pero bueno, la fascinación de la derecha con los que hacen reír, y si no, ahí está el caso de Ucrania, en su momento Jimmy Morales también en Guatemala. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos con tus comentarios, tus opiniones. Claro que sí, querido Vicente. Yo no tendría mucho que decir a este respecto porque soy un ignorante, porque soy moreno, y entonces, de acuerdo con lo que dice esta señora en la calle de Madero, pues yo no tengo educación, no he sabido aprovechar las oportunidades que se me han dado, porque soy un huevón, porque formo parte de las personas que estudiaron en las escuelas públicas, que estudiaron, pues yo creo que muy mal, porque no comprendemos este razonamiento estúpido de estas personas arrogantes y que siguen comportándose como si viviéramos en una ciudad feudal. Ellos siguen alzando la voz y creyendo que nosotros, los morenos, vamos a acatar. La verdad es que esta polarización la inician estos personajes, y si hay una respuesta del pueblo de México es precisamente porque han sido sexenios, décadas, muchísimos años de opresión de parte de estos personajes que llegan, porque vienen aliados. El pensamiento de la derecha es racista, y entonces estos personajes, muchos de ellos aspiracionistas, se encuentran empáticos con ese tipo de pensamiento. Hablan de las personas que hacen el aseo en sus pinchurrientas casas llamándole las chachas. Así se expresan estos personajes, y a los que no somos altos, los que no somos güeritos, los que no somos blancos, pues somos parásitos, somos inútiles, somos ignorantes, no tenemos educación. Justamente ese es el enorme equívoco de estos personajes. No han estudiado un cacahuate. En algún momento hubo aquí presidentes y grandes personajes de la historia que han sido indígenas, que han sido negros, como el caso de Vicente Guerrero, por ejemplo, como el indio de Tixtla, así le llamaban con mucho orgullo Ignacio Manuel Altamirano, él también de Guerrero.
estaba el caso también de un presidente, el presidente Benito Juárez también. Entonces, estos personajes no tienen idea de lo que están diciendo, se dejan llevar por estos comediantes de opereta. Creo que se llama Mauricio Castillo, el pelón ese, mi compañero, pero habemos de pelones a pelones, y este sujeto es un zafio. ¿Por qué le gusta tanto la comedia a la derecha? Porque ese era el método precisamente de sus intelectuales como Octavio Paz. Duele decirlo, era un buen poeta, un mediano ensayista, pero era un personaje racista. Entonces, ¿qué hacía contra sus oponentes intelectuales? No se enfrentaba directamente a ellos, Vicente, los caricaturizaba, y una vez que hacía la caricatura, se enfrentaba con la caricatura. Entonces, ¿qué hacen? ¿O cuál es la función de estos comediantes? Caricaturizar el gobierno de la Cuarta Transformación, caricaturizar al presidente y enfrentarse no con el presidente López Obrador y en la conferencia presidencial mañanera, sino con la caricatura que ellos mismos crearon. Así de incompetentes, así de faltos de argumentos están en la derecha. La movilización del día de ayer fue un absoluto fracaso, y todas y cada una de las entrevistas que estamos viendo circular en las redes sociales dejan ver ese racismo, ese clasismo y sobre todo, tristemente, la ignorancia que hay en esas, pongámonos alegres, 700,000 personas, un número ínfimo comparado con el grueso de la población.